Nahuel bajó al cañón, siguiendo el llanto débil de una criatura que sus propios padres habían dejado morir porque no reaccionaba a los sonidos. Entre las piedras encontró a una recién nacida de 10 días con los labios agrietados y la piel ardiendo de fiebre, sin saber que esa niña desechada lo convertiría en padre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades del Cañón del Cobre, donde el río serpentea entre rocas milenarias como una serpiente de plata bajo el sol inclemente de Chihuahua, el silencio es tan denso que parece tener peso propio. Las paredes de piedra rojiza se alzan como guardianes ancestrales, testigos mudos de secretos que el viento arrastra desde tiempos inmemoriales. Allí, donde pocos hombres se atreven a caminar solos, donde las águilas construyen sus nidos en salientes imposibles y los coyotes aúllan sus plegarias a la luna, el destino de una pequeña criatura estaba a punto de escribirse con tinta de sangre y esperanza. Era el verano de 1987. El calor del mediodía caía sobre la sierra como un manto de fuego, haciendo que las piedras brillaran con un resplandor casi sagrado. Guadalupe Mendoza, una mujer joven de apenas 23 años, caminaba con paso vacilante por el sendero que descendía hacia el fondo del cañón. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido durante días, apenas podían distinguir las piedras bajo sus pies. En sus brazos, envuelta en una manta tejida con colores desteñidos, una recién nacida dormía ajena al horror que se avecinaba. «Perdóname», susurró Guadalupe con la voz quebrada, deteniéndose junto a una formación rocosa que formaba una pequeña cueva natural. «Perdóname, pero no puedo. No sé cómo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras depositaba el pequeño bulto sobre un lecho de hierba seca. La bebé, de apenas 10 días de nacida, no reaccionó al cambio de temperatura ni al roce áspero de la vegetación. Sus ojos permanecían cerrados. Su respiración era apenas un susurro, y aquella quietud antinatural era precisamente lo que había sellado su destino. 3 días antes, en el pequeño pueblo de San Rafael de las Barrancas, la partera había pronunciado las palabras que destruyeron todas las esperanzas de Guadalupe y su esposo Rogelio. «Esta criatura no escucha», había dicho doña Carmen, la partera del pueblo, mientras observaba a la recién nacida con ojos entrecerrados. «Miren cómo no reacciona. Le he gritado cerca del oído, he aplaudido junto a su cabeza. Nada, es sorda como una piedra». Rogelio, un hombre de manos callosas y corazón endurecido por años de trabajo en las minas de cobre, había apretado los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En su mente, una hija que no podía escuchar era una maldición, una boca más que alimentar, sin esperanza de que algún día pudiera contribuir a la familia. «¿Qué vamos a hacer con ella?», había preguntado esa noche, cuando la oscuridad se tragó las últimas luces del pueblo. «No podemos mantenerla, ya apenas nos alcanza para los otros 3. Una niña que no oye, nadie la querrá, nadie se casará con ella. Será una carga hasta el día que muramos». Guadalupe había llorado en silencio, abrazando a la pequeña contra su pecho. Pero el miedo era más fuerte que el amor. El miedo a la pobreza, al rechazo del pueblo, a las miradas de lástima que seguirían a su familia como una sombra perpetua. «Hay lugares en el cañón donde nadie va», había susurrado Rogelio con voz hueca. «La naturaleza decidirá. Si los espíritus la quieren, la protegerán. Si no, al menos no sufrirá mucho. Es mejor así». Y ahora, bajo el sol despiadado del mediodía, Guadalupe cumplía la sentencia que la ignorancia había dictado. Se arrodilló junto a su hija, besó su frente tibia por última vez y sintió cómo algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos irreparables. «Los ángeles te cuidarán»,
Mintió, porque era la única mentira que podía soportar. Alguien vendrá por ti. Alguien mejor que nosotros. Se levantó con las piernas temblorosas y comenzó a subir por el sendero sin mirar atrás. Cada paso era una puñalada en su corazón. Cada metro de distancia, una eternidad de culpa que la perseguiría hasta su último aliento. La bebé, abandonada entre las rocas ancestrales del Cañón del Cobre, abrió los ojos por primera vez en horas. Sus pupilas, oscuras como la noche sin estrellas, observaron el cielo infinito que se extendía sobre ella. No lloró, no se quejó, simplemente existía, pequeña y vulnerable, a merced de un mundo que ya la había rechazado, pero el destino, caprichoso y misterioso, tenía otros planes. A kilómetros de distancia, en lo alto de una meseta sagrada, donde su pueblo había realizado ceremonias durante generaciones, un hombre de 35 años preparaba su ritual del amanecer. Se llamaba Nahuel Aguirre, aunque todos en su comunidad lo conocían simplemente como el Apache, un apodo que había heredado de su abuelo y que llevaba con orgullo silencioso. ¿Qué secretos guardaba aquel cañón milenario? ¿Hasta dónde llegaría un hombre solitario para proteger lo que el destino pondría en su camino? Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y dime, ¿crees que el amor de un padre puede nacer en un instante, como el rayo que cruza el cielo sin previo aviso? Nahuel Aguirre despertó antes de que el primer rayo de sol tocara la tierra. Era su costumbre desde niño, cuando su abuelo lo sacaba de la cama antes del amanecer para enseñarle los secretos que la oscuridad guardaba celosamente. El mundo habla más claro cuando duerme, solía decir el viejo mientras caminaban entre los matorrales húmedos de rocío. Solo hay que saber escuchar, y Nahuel había aprendido a escuchar. Escuchaba el crujido de las ramas cuando el viento cambiaba de dirección. Escuchaba el murmullo del río anunciando las lluvias que vendrían desde las montañas. Escuchaba el silencio tenso que precedía a las tormentas y el canto de los pájaros que señalaba dónde encontrar agua fresca. Esa mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire, una inquietud sin nombre que le erizaba la piel como cuando era niño y presentía que algo malo estaba por suceder. Se levantó del petate donde dormía solo desde hacía 3 años, cuando la fiebre se llevó a Marisol, su esposa, dejándolo con un vacío que ninguna hierba medicinal podía sanar. La cabaña era pequeña pero sólida, construida con sus propias manos en la ladera de una colina que miraba hacia el cañón. Las paredes de adobe guardaban el fresco durante el día y el calor durante la noche. En una esquina, sobre una repisa de madera, descansaban las fotografías de quienes ya no estaban. Su abuelo con el sombrero de palma que nunca se quitaba, su madre sonriendo junto a un río que ya no existía, y Marisol, eternamente joven, eternamente ausente. «Hoy hay algo diferente», murmuró Nahuel mientras se lavaba el rostro con agua fría de la tinaja. «Lo siento en los huesos». Se vistió con calma, eligiendo la camisa de manta que Marisol había tejido para él antes de enfermarse. Era su forma de llevarla consigo, de mantenerla cerca, aunque la muerte hubiera cavado un abismo entre ambos. Se calzó los guaraches de cuero que él mismo había curtido y tomó el morral donde guardaba las hierbas para sus rituales. El sendero hacia la meseta sagrada era empinado y traicionero, pero Nahuel lo conocía como conocía las líneas de sus propias manos. Cada piedra, cada raíz expuesta, cada curva del camino estaba grabada en su memoria desde la infancia. Su abuelo lo había llevado por primera vez cuando apenas tenía 5 años, cargándolo sobre los hombros cuando las piernas pequeñas se negaban a seguir. «Este lugar es especial», le había explicado el anciano aquella primera vez, señalando la meseta que se abría ante ellos como un altar natural. «Aquí nuestros ancestros hablaban con los espíritus de la tierra.
Aquí pedían lluvia, salud, protección. Y aquí, cuando llegue tu momento, tú también vendrás a buscar respuestas. Nahuel llegó a la meseta cuando el horizonte comenzaba a teñirse de naranja. Se arrodilló sobre la piedra plana que había servido como altar durante generaciones incontables y cerró los ojos. El viento soplaba desde el este, trayendo consigo el aroma de las plantas silvestres que crecían en las laderas del cañón. Encendió el pequeño fuego ceremonial con hojas de salvia y copal, dejando que el humo ascendiera hacia el cielo como una oración visible. Murmuró las palabras antiguas que su abuelo le había enseñado, palabras en una lengua que pocos recordaban ya, pero que resonaban en su pecho como el latido de un corazón ancestral. «Guíenme», susurró con los ojos cerrados, «muestren mi camino». El silencio se extendió como un manto sobre la meseta, el fuego crepitaba suavemente, el viento acariciaba su rostro con dedos invisibles. Y entonces, cuando el sol finalmente asomó sobre las montañas del este, Nahuel escuchó algo que heló su sangre, un llanto, débil, casi imperceptible, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado. Miró hacia el cañón que se extendía bajo la meseta, un laberinto de rocas y sombras donde el sonido podía viajar de formas misteriosas. El llanto se detuvo por un momento, y Nahuel pensó que quizás lo había imaginado, que el ritual había abierto puertas en su mente que deberían permanecer cerradas. Pero entonces volvió a escucharlo, más claro esta vez, más urgente. «Dios mío», murmuró levantándose de un salto, «¿qué está pasando?». Sin pensarlo dos veces, comenzó a descender hacia el fondo del cañón. Sus pies encontraban los escalones naturales en la roca, con la precisión de quien ha caminado esos senderos 1000 veces. Su respiración se agitaba, no por el esfuerzo, sino por el presentimiento terrible que crecía en su pecho con cada paso. El llanto lo guiaba como un faro en la niebla. A veces se desvanecía, tragado por el eco de las paredes de piedra, y Nahuel se detenía conteniendo el aliento hasta que volvía a escucharlo. Cada segundo que pasaba era una eternidad, cada metro recorrido, una carrera contra un enemigo invisible. «Ya voy», jadeaba mientras saltaba sobre las rocas. «Aguanta, ya voy». No sabía qué encontraría al final de aquel descenso vertiginoso. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Solo sabía que algo lo llamaba desde las entrañas de la tierra y que no podía, no debía ignorar ese llamado. El sol ya había trepado sobre las paredes del cañón cuando Nahuel alcanzó el fondo. El calor comenzaba a apretar con fuerza, y el sudor le corría por la frente mientras sus ojos escudriñaban cada rincón entre las rocas. El llanto había cesado hacía varios minutos, y ese silencio repentino le provocaba más terror que el sonido mismo. «¿Dónde estás?», murmuró con la voz ronca, apartando arbustos y asomándose en cada hendidura. «Por favor, que no sea demasiado tarde». Sus manos temblaban mientras movía las piedras sueltas. Su corazón latía con tal fuerza que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Pensó en Marisol, en el hijo que nunca tuvieron, en las noches vacías que había pasado solo desde su muerte. Pensó en su abuelo, diciéndole que todo en la vida tenía un propósito, aunque a veces ese propósito tardara años en revelarse. Y entonces la vio. Entre las rocas, bajo una formación que creaba una pequeña cueva natural, un bulto envuelto en una manta sucia permanecía inmóvil. Nahuel se detuvo en seco, el aliento atrapado en la garganta. Por un instante terrible pensó que había llegado demasiado tarde, que el silencio significaba lo que más temía. Se acercó con pasos lentos, como si temiera despertar a los espíritus que habitaban aquel lugar. Se arrodilló junto al bulto y con manos que no dejaban de temblar,
apartó la manta que cubría el rostro de la criatura. Era una niña, pequeñísima, con la piel enrojecida por el sol y los labios agrietados por la deshidratación. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba con una respiración débil, irregular, pero presente. «Estás viva», susurró Nahuel con los ojos húmedos. «Gracias al cielo, estás viva». La tomó entre sus brazos con una delicadeza que no sabía que poseía. La pequeña pesaba menos que un conejo recién nacido. Su cuerpo cabía entero en el hueco de sus manos curtidas por el trabajo. Al sentir el contacto humano, la bebé abrió los ojos por primera vez. Nahuel sintió que el mundo se detenía. Aquellos ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, lo miraron con una intensidad que lo atravesó hasta el alma. No había miedo en esa mirada, no había dolor ni reproche, solo una curiosidad infinita, como si la pequeña estuviera tratando de descifrar quién era aquel extraño que la sostenía contra su pecho. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Nahuel con la voz quebrada. «¿Qué clase de monstruo abandona a una criatura aquí?». La bebé no respondió, por supuesto, pero tampoco lloró. Simplemente lo observaba con aquellos ojos enormes, confiando instintivamente en el calor de sus brazos, en el latido de su corazón que ahora retumbaba junto a su oreja diminuta. Nahuel examinó a la pequeña con cuidado. Tenía marcas de sol en las mejillas, los labios secos y la piel caliente al tacto. Estaba deshidratada, eso era evidente, pero no parecía tener heridas graves. Un milagro, considerando las horas que debía llevar expuesta a los elementos. «Tengo que sacarte de aquí», dijo con determinación, ajustando la manta sucia alrededor del cuerpecito frágil. «Aguanta un poco más, pequeña, te prometo que no te dejaré». El ascenso fue más difícil que el descenso. Con una mano sostenía a la bebé contra su pecho, protegiéndola del sol con su propio cuerpo, mientras con la otra se aferraba a las rocas para no resbalar. El calor era sofocante, pero Nahuel no se detuvo ni un instante. Cada minuto contaba, cada segundo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. A mitad de camino, la bebé comenzó a gemir. Era un sonido débil, lastimero, que le partía el corazón en dos. «Ya casi llegamos», le susurraba Nahuel mientras escalaba. «Eres fuerte, lo sé, eres una guerrera. Los espíritus del cañón te protegieron hasta que llegué. Ahora yo te protegeré». No sabía por qué le hablaba. La criatura no podía entenderlo. Pero las palabras salían de su boca como un río que rompe un dique, como si llevara años guardando ternura para alguien que nunca llegó. Y ahora por fin tenía a quien ofrecérsela. Cuando finalmente alcanzó la cima del cañón, el sol estaba en su punto más alto. Nahuel jadeaba por el esfuerzo, las piernas temblándole bajo el peso del agotamiento. Pero en sus brazos, la pequeña había cerrado los ojos y respiraba con más calma, como si supiera que el peligro había quedado atrás. «Vamos a casa», dijo Nahuel mirando hacia su cabaña en la distancia. «Vamos a curarte». Caminó sin descanso durante una hora, ignorando el dolor en los músculos y la sed que le quemaba la garganta. Todo lo que importaba era la criatura que llevaba en brazos, aquella vida frágil que el destino había puesto en su camino de la forma más inesperada. Al llegar a la cabaña, depositó a la bebé sobre la cama donde una vez durmió junto a Marisol. Corrió hacia la tinaja de agua fresca y humedeció un paño limpio. Con movimientos suaves, comenzó a mojar los labios de la pequeña, dejando que las gotas se deslizaran hacia su boca reseca. La bebé succionó instintivamente, desesperada por el líquido que la devolvía a la vida. «Eso es», murmuró Nahuel, con una sonrisa que no sabía que aún era capaz de esbozar. «Bebe, pequeña. Bebe todo lo que necesites». Pasó horas cuidándola. La bañó con agua tibia, la envolvió en mantas limpias que guardaba en un baúl desde los tiempos de Marisol,
y preparó una infusión de hierbas que su abuela usaba para fortalecer a los recién nacidos. No tenía leche para alimentarla, pero recordó que en el pueblo vivía una mujer que había dado a luz hacía poco y quizás podría ayudar. Mientras la bebé dormía, Nahuel la observaba desde la silla junto a la ventana. La luz del atardecer bañaba la cabaña con tonos dorados, y en ese momento de paz, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? La noche cayó sobre la sierra como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Nahuel no durmió. Permaneció sentado junto a la cama, donde la pequeña descansaba, velando su sueño con la devoción de quien custodia un tesoro invaluable. Cada vez que la bebé se removía o emitía un suspiro, él se inclinaba para comprobar que respiraba, que su pecho seguía subiendo y bajando con ese ritmo frágil pero constante. «¿Qué voy a hacer contigo?», susurró en la oscuridad, más para sí mismo que para ella. «No sé nada de bebés. No sé cómo alimentarte, cómo cuidarte, pero tampoco puedo dejarte». La luna se asomó por la ventana, derramando su luz plateada sobre el rostro de la criatura. Nahuel la observó largamente, tratando de imaginar qué clase de personas habrían sido capaces de abandonarla en un lugar tan inhóspito. ¿Serían sus padres, algún familiar desesperado, o simplemente monstruos sin corazón que no merecían llamarse humanos? Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba ayuda, y la única persona que podía dársela vivía en el pueblo, a 2 horas de camino a pie. Envolvió a la bebé en la manta más suave que encontró, la acomodó en un rebozo que improvisó con una tela de algodón, y emprendió el camino hacia San Rafael de las Barrancas. El sendero serpenteaba entre colinas cubiertas de mezquites y nopales. El sol de la mañana aún era benévolo, pero Nahuel sabía que en pocas horas el calor se volvería implacable. Caminaba con paso firme pero cuidadoso, protegiéndola del sol con su sombrero de palma, deteniéndose cada tanto para verificar que la pequeña estuviera cómoda. «Vas a conocer el pueblo», le decía mientras caminaba. «No es gran cosa, unas cuantas casas de adobe, una iglesia que se cae a pedazos y mucha gente que habla demasiado. Pero hay buenas personas también. Ya verás». La bebé lo miraba con aquellos ojos enormes que parecían contener todos los misterios del universo. No lloraba, no se quejaba. Solo observaba el mundo que pasaba frente a ella como si estuviera memorizando cada detalle. Cuando Nahuel llegó a las primeras casas del pueblo, las miradas comenzaron a seguirlo como moscas a la miel. Era conocido en San Rafael, pero no precisamente popular. La gente lo respetaba por su conocimiento de las plantas medicinales y sus habilidades como rastreador, pero también lo temían. Lo llamaban el Apache a sus espaldas, murmurando que tenía tratos con espíritus y que su soledad era un castigo por pecados que nadie conocía. «Nahuel», gritó una voz desde el porche de una casa de adobe. «¿Qué diablos llevas ahí?». Era don Rosendo, el tendero del pueblo, un hombre gordo de bigote canoso que sabía todo lo que pasaba en San Rafael antes de que sucediera. «Una niña», respondió Nahuel sin detenerse. «Necesito encontrar a Esperanza Vega. ¿Sabe dónde vive?». Don Rosendo se levantó de su silla con dificultad, los ojos entrecerrados por la curiosidad. «¿Una niña? ¿De dónde sacaste una niña? ¿Es tuya?». «La encontré en el cañón, abandonada». El silencio que siguió fue denso como la melaza. Don Rosendo se persignó 3 veces, murmurando algo sobre demonios y maldiciones. Luego señaló hacia el final de la calle principal. «Esperanza vive en la última casa, junto al arroyo seco. Pero ten cuidado, Nahuel. La gente va a hablar, ya sabes cómo son». Nahuel asintió sin responder y continuó su camino.
Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, los murmullos que comenzaban a tejerse como telarañas entre las casas. No le importaba. Lo único que importaba era la criatura que llevaba contra su pecho. Esperanza Vega era una mujer joven, de cabello negro trenzado y ojos amables, que habían visto demasiada tristeza para su edad. Había dado a luz a su tercer hijo, hacía apenas un mes, y cuando vio a Nahuel en su puerta con un bebé en brazos, no hizo preguntas, simplemente lo invitó a pasar. «Está deshidratada», dijo Esperanza mientras examinaba a la pequeña con manos expertas. «Y tiene fiebre. ¿Cuánto tiempo llevaba en el cañón?» «No lo sé. La encontré ayer al mediodía. Estaba bajo unas rocas, envuelta en una manta sucia». Esperanza negó con la cabeza, los labios apretados en una línea de indignación. «Hay gente que no merece tener hijos. Pásame ese trapo húmedo». Durante las siguientes horas, Esperanza se dedicó a cuidar a la bebé con la eficiencia de quien ha criado niños en las condiciones más adversas. La alimentó con su propia leche, le bajó la fiebre con compresas frías y la examinó de pies a cabeza buscando señales de enfermedad o maltrato. Fue entonces cuando notó algo extraño. «Esta niña no reacciona a los sonidos», dijo Esperanza con el ceño fruncido. Aplaudió cerca de la oreja de la bebé, pero la pequeña no se inmutó. Gritó su nombre, chasqueó los dedos, golpeó una cuchara contra un plato. Nada. Nahuel sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué significa eso?» Esperanza lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Puede que sea sorda, Nahuel, o puede que sea algo más grave. Necesita ver a un médico de verdad, no a una partera de pueblo como yo». «¿Un médico?» «El más cercano está en Creel, a 2 días de camino». «Entonces tendrás que ir a Creel», respondió Esperanza con firmeza. «Ay, si quieres salvarla, si de verdad quieres ayudarla, necesitas saber qué tiene». Nahuel miró a la pequeña que dormía plácidamente en los brazos de Esperanza. Aquella criatura que el destino había puesto en su camino. Aquella vida frágil que ahora dependía completamente de él. Y en ese momento, sin palabras ni ceremonias, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Iré a Creel», dijo con voz firme, «y cuando regrese, la cuidaré como si fuera mía». El camino a Creel era largo y traicionero, una serpiente de tierra y piedra que se retorcía entre montañas cubiertas de pinos y barrancos que cortaban el aliento. Nahuel partió al amanecer del día siguiente, con la bebé acomodada en el rebozo contra su pecho y una bolsa de provisiones que Esperanza había preparado con leche de cabra, tortillas y agua fresca. «Cuídala bien», le había dicho la mujer al despedirlo en la puerta de su casa. «Y cuídate tú también. El camino a Creel está lleno de bandidos y animales salvajes. He caminado esos senderos desde niño», respondió Nahuel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Conozco cada piedra, cada curva. Estaremos bien». Pero la verdad era que nunca había hecho ese viaje con una criatura tan frágil dependiendo de él. Cada paso que daba era calculado, cada decisión medida con el cuidado de quien carga un tesoro irreemplazable. Cuando el sol apretaba demasiado, buscaba sombra bajo los árboles. Cuando la bebé lloraba, se detenía para alimentarla con la leche de cabra que Esperanza le había enseñado a darle con un trapo húmedo. Cuando la noche caía, encendía una fogata y dormía con ella acurrucada contra su pecho, protegiéndola del frío de la sierra con su propio calor. «Eres valiente», le susurraba en la oscuridad mientras las estrellas brillaban sobre ellos. «Más valiente que muchos hombres que conozco. Sobreviviste sola en el cañón, aguantaste el sol y la sed. Eres una guerrera, pequeña, una verdadera guerrera».
La bebé lo miraba con aquellos ojos profundos que parecían entender más de lo que cualquier recién nacido debería. Y aunque no reaccionaba a su voz, aunque el silencio seguía siendo su única respuesta, Nahuel sentía que de alguna manera ella lo escuchaba. No con los oídos, quizás, pero sí con el alma. Llegaron a Creel al atardecer del segundo día. El pueblo era más grande que San Rafael, con calles empedradas, una iglesia imponente de piedra rojiza y edificios de 2 pisos que a Nahuel le parecían palacios. La gente caminaba con prisa, vestida con ropas que él nunca podría permitirse, mirándolo de reojo como si fuera una aparición del pasado. ¿Dónde puedo encontrar un médico?, preguntó a un hombre que barría la entrada de una tienda. El hombre lo miró de arriba abajo, evaluando sus huaraches gastados, su camisa de manta y el bulto que llevaba en el pecho. El doctor Alejandro Reyes tiene su consultorio en la calle principal, junto a la farmacia. Pero no sé si querrá atenderte. Es un hombre ocupado. Nahuel no respondió. Simplemente asintió y continuó caminando hasta encontrar el edificio que el hombre había descrito. Era una construcción de adobe blanco con una puerta de madera pintada de azul y un letrero que decía «Doctor Alejandro Reyes, médico cirujano». Tocó la puerta con los nudillos, el corazón latiéndole con fuerza. Una mujer de edad avanzada, vestida de blanco, abrió y lo miró con desconfianza. «¿Qué se le ofrece? Necesito ver al doctor. Es urgente. Esta niña está enferma». La mujer frunció el ceño, pero algo en la desesperación de los ojos de Nahuel la hizo vacilar. «Espere aquí», dijo finalmente cerrando la puerta. Los minutos que siguieron fueron eternos. Nahuel permaneció de pie en la calle, meciendo suavemente a la bebé mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las primeras sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre Creel. Cuando la puerta volvió a abrirse, un hombre alto de cabello canoso y lentes redondos apareció en el umbral. «Soy el doctor Reyes», dijo con voz grave, pero no unkind. «Pase, por favor». El consultorio era pequeño pero limpio, con paredes blancas, un escritorio de madera oscura y una camilla cubierta con una sábana inmaculada. El doctor señaló la camilla y Nahuel depositó a la bebé con cuidado infinito. «¿Es su hija?», preguntó el doctor mientras se lavaba las manos en una palangana. «No, la encontré abandonada en el Cañón del Cobre hace 3 días. Estaba sola, deshidratada y no reacciona a los sonidos. Una mujer del pueblo cree que puede ser sorda». El doctor Reyes alzó las cejas, pero no hizo comentarios. Se acercó a la bebé y comenzó a examinarla con movimientos precisos y profesionales. Le revisó los ojos, la boca, el pecho. Escuchó su corazón con un estetoscopio que a Nahuel le pareció un instrumento de otro mundo. Y finalmente, con un aparato pequeño que emitía luz, examinó sus oídos. El silencio se extendió mientras el doctor fruncía el ceño, moviendo el instrumento de un oído al otro. Nahuel contenía la respiración, las manos apretadas en puños a los costados de su cuerpo. «Interesante», murmuró el doctor finalmente. «¿Qué pasa? ¿Qué tiene?». El doctor Reyes se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo antes de responder. «Esta niña no es sorda, señor. Tiene una infección severa en ambos oídos. Los conductos están completamente bloqueados por pus y fluido. Por eso no reacciona a los sonidos, simplemente no puede escucharlos». Nahuel sintió que las rodillas le fallaban. «¿Eso significa? Significa que con el tratamiento adecuado, esta niña escuchará perfectamente. Necesita antibióticos, gotas especiales y mucho cuidado. Pero en unas semanas, si todo sale bien, podrá oír como cualquier otro niño». Las lágrimas brotaron de los ojos de Nahuel sin que pudiera evitarlo. Se cubrió el rostro con las manos.
los hombros temblando por el llanto contenido durante días. El alivio era tan inmenso que dolía, un dolor dulce que le atravesaba el pecho como una lanza de luz. La abandonaron porque creyeron que era sorda. Susurró entre sollozos. O la dejaron morir por una infección de oído. El doctor Reyes colocó una mano sobre su hombro con un gesto de compasión. La ignorancia mata más que cualquier enfermedad, señor, pero usted la salvó. Eso es lo que importa ahora. Nahuel permaneció en Creel durante 10 días. El doctor Reyes, conmovido por la historia de la pequeña abandonada, le permitió quedarse en un cuarto trasero del consultorio a cambio de ayuda con tareas menores. Cada mañana, el médico examinaba a la bebé, aplicaba las gotas en sus oídos y verificaba que la infección estuviera cediendo. Cada noche, Nahuel velaba su sueño, contándole historias de su abuelo, de los espíritus del cañón, de las estrellas que brillaban sobre la sierra. «Le hablas como si pudiera entenderte», observó el doctor una tarde, mientras preparaba una nueva dosis de medicamento. «Quizás no entiende las palabras», respondió Nahuel sin apartar la mirada de la pequeña, «pero entiende que no está sola. Eso es lo que importa». Al quinto día, ocurrió el milagro. Nahuel estaba sentado junto a la ventana, meciendo a la bebé mientras el sol de la tarde bañaba el cuarto con luz dorada. Sin pensarlo, comenzó a tararear una canción que su madre le cantaba de niño. Una melodía antigua que hablaba de ríos y montañas y cielos infinitos. Y entonces la bebé giró la cabeza. Sus ojos enormes buscaron el origen del sonido, moviéndose hasta encontrar el rostro de Nahuel. Por primera vez desde que la había encontrado en el cañón, la pequeña reaccionó a un sonido. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, y un gorjeo suave escapó de su garganta. Nahuel dejó de respirar. Las lágrimas le nublaron la vista mientras continuaba tarareando, ahora con la voz temblorosa por la emoción. La bebé seguía mirándolo, sus oídos finalmente libres del silencio que la había aprisionado desde su nacimiento. «¿Me escuchas?», susurró Nahuel con el corazón desbordado. «Por fin me escuchas». Corrió a buscar al doctor Reyes, quien confirmó lo que ya sabía. La infección había cedido. Los conductos auditivos estaban despejados. La pequeña podía oír. «Es un milagro», dijo el doctor con una sonrisa cansada pero genuina. «Esta niña tiene un ángel guardián muy persistente». Nahuel miró a la bebé que ahora dormía plácidamente en sus brazos. No fue un ángel, fueron los espíritus del cañón. Ellos la mantuvieron viva hasta que la encontré. Ellos me guiaron hasta ella. Esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre Creel y la pequeña dormía con el sueño profundo de los inocentes, Nahuel tomó la decisión que había estado gestándose en su corazón desde el momento en que la vio por primera vez. «Necesitas un nombre», le dijo en voz baja, acariciando su mejilla con el dorso de los dedos. «Va un nombre que cuente tu historia, que recuerde de dónde vienes y todo lo que has superado». Pensó en el cañón donde la había encontrado, en las rocas milenarias que la habían protegido del sol, en el río que serpenteaba en el fondo como una vena de vida en medio de la desolación. Pensó en la esperanza que había sentido al escuchar su llanto aquella mañana, en la fe que lo había impulsado a descender hasta ella. «Esperanza», murmuró finalmente. «Te llamarás Esperanza del Cañón, porque eso es lo que eres, la esperanza que encontré cuando creí que ya no quedaba ninguna». La bebé suspiró en sueños, como si aprobara la elección. Al día siguiente, Nahuel se presentó ante el juez de paz de Creel. Era un hombre bajo y calvo, de ojos pequeños y expresión severa, que lo miró con desconfianza desde el momento en que cruzó la puerta de su oficina. «¿Quiere adoptar a una niña abandonada?», repitió el juez, como si las palabras no tuvieran sentido. «Usted solo, sin esposa». «Mi esposa murió hace 3 años», respondió Nahuel con la frente en alto.
Pero eso no me hace menos capaz de criar a una niña. La encontré, la salvé y ahora quiero darle un hogar. El juez frunció el ceño, revisando los papeles que el doctor Reyes había preparado como testimonio de la condición en que se había encontrado a la bebé. Esto es muy irregular. Una niña necesita una madre. ¿Qué sabe usted de criar niños? Sé que el amor no necesita certificados ni permisos. Sé que esta niña fue abandonada por quienes debían protegerla y que yo estuve ahí cuando más lo necesitaba. Sé que los espíritus del cañón la pusieron en mi camino por una razón. El juez lo miró largamente, evaluándolo como si pudiera leer su alma a través de sus ojos. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. «Los papeles estarán listos en 3 días», dijo finalmente con un suspiro de resignación. «Esperanza del Cañón Aguirre. Que Dios lo ayude, señor. Va a necesitarlo». Nahuel salió de la oficina con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Miró a la pequeña que dormía en sus brazos y sonrió. «Ya es oficial», le susurró. «Ahora eres mi hija. Y te prometo, Esperanza, que mientras yo viva nunca más estarás sola». El regreso a San Rafael de las Barrancas fue distinto al viaje de ida. Nahuel caminaba con paso más ligero, como si el peso que había cargado sobre los hombros durante años se hubiera disuelto en el aire de la sierra. En sus brazos, Esperanza observaba el mundo con ojos nuevos, girando la cabeza ante cada sonido, cada canto de pájaro, cada crujido de rama bajo los pies de su padre. «Ese es un cenzontle», le explicaba Nahuel, señalando hacia las copas de los árboles. «Canta más bonito que cualquier otro pájaro. Mi abuelo decía que los cenzontles guardan las voces de los muertos y las cantan para que no los olvidemos». La bebé gorjeaba en respuesta, sus manitas agitándose hacia el cielo como si quisiera atrapar las melodías que flotaban en el aire. Cada pequeño sonido que emitía era un regalo, una confirmación de que el milagro era real, de que aquella criatura que el mundo había dado por perdida ahora florecía bajo su cuidado. Cuando llegaron a las primeras casas del pueblo, las miradas volvieron a seguirlos, pero esta vez Nahuel no las evitó. Caminó por la calle principal con la frente en alto, sosteniendo a Esperanza como quien porta un estandarte de victoria. Don Rosendo salió de su tienda con la boca abierta. «Nahuel, ¿sigues con esa niña? Pensé que la llevarías a un orfanato en Creel». «Se llama Esperanza», respondió Nahuel deteniéndose frente al tendero. «Es mi hija ahora. Tengo los papeles firmados por el juez de paz». El silencio que siguió fue absoluto. Don Rosendo parpadeó varias veces, como si las palabras no encajaran en su cabeza. A su alrededor, las mujeres que compraban en el mercado se acercaron con curiosidad, formando un semicírculo de rostros asombrados. «¿Tu hija?», repitió una mujer mayor de rebozo negro. «¿El Apache tiene una hija?». «La encontró en el cañón», explicó otra en voz baja. «Dicen que estaba abandonada, que alguien la dejó morir entre las piedras. ¿Y qué va a hacer un hombre solo con una criatura tan pequeña?». «Lo mismo que haría cualquier padre», interrumpió Nahuel con voz firme. «Amarla, protegerla, enseñarle todo lo que sé. No necesito la aprobación de nadie para criar a mi hija». Se abrió paso entre la multitud y continuó caminando hacia la casa de Esperanza Vega. La mujer lo esperaba en el porche, con su propio bebé en brazos y una sonrisa cálida en los labios. «Volviste», dijo simplemente. «Volví y traigo buenas noticias». Le contó todo mientras ella preparaba café en la cocina, la infección, el tratamiento, el momento en que Esperanza escuchó su voz por primera vez. Esperanza Vega lloró de alegría al enterarse, abrazando a la pequeña como si fuera suya. «Dios tiene sus caminos», murmuró besando la frente de la bebé. «Esta niña estaba destinada a vivir, Nahuel, y tú estabas destinado a encontrarla».
Durante los meses siguientes, la vida de Nahuel se transformó por completo. Su cabaña, antes silenciosa como una tumba, se llenó de sonidos nuevos. Los llantos de Esperanza cuando tenía hambre, sus risas cuando él hacía muecas graciosas, sus balbuceos cuando intentaba imitar las palabras que él le enseñaba. Aprendió a cambiar pañales con la misma destreza con que antes desollaba conejos. Aprendió a preparar papillas de maíz y frijol machacado. Aprendió a reconocer cada uno de sus llantos, el de hambre, el de sueño, el de incomodidad, el que simplemente pedía abrazos y consuelo. Las mujeres del pueblo, que al principio lo miraban con desconfianza, comenzaron a acercarse con consejos y regalos. Una le trajo ropa tejida a mano. Otra le enseñó a preparar té de manzanilla para los cólicos. Esperanza Vega se convirtió en una presencia constante, llegando cada semana con leche fresca y sabiduría maternal que Nahuel absorbía como esponja. «Lo estás haciendo bien», le dijo una tarde mientras veía cómo él mecía a la pequeña para dormirla. «Mejor que muchos hombres con esposa. Esta niña tiene suerte de tenerte. Yo soy el afortunado», respondió Nahuel sin apartar la mirada de su hija. «Ella me devolvió algo que creí perdido para siempre». ¿El qué? La razón para levantarme cada mañana. Los meses se convirtieron en años. Esperanza creció fuerte y sana, con la piel cobriza de su padre adoptivo y los ojos negros que brillaban con una inteligencia vivaz. Aprendió a caminar entre los senderos de la sierra, a reconocer las plantas medicinales, a escuchar el viento como Nahuel le enseñaba. Y cada amanecer, padre e hija subían juntos a la meseta sagrada donde todo había comenzado. Nahuel encendía el fuego ceremonial mientras Esperanza observaba con reverencia. Le contaba la historia de cómo la había encontrado, de cómo los espíritus del cañón la habían protegido hasta que él llegó. «Este es tu lugar», le decía señalando el horizonte infinito. «Aquí naciste por segunda vez, aquí comenzó nuestra historia». Y Esperanza, con la solemnidad de quien comprende verdades más antiguas que las palabras, asentía en silencio mientras el sol se alzaba sobre las montañas, bañándolos a ambos con su luz dorada. 5 años pasaron como agua entre los dedos. 5 años de amaneceres compartidos, de lecciones bajo el sol de la sierra, de noches junto al fuego, donde las historias del abuelo cobraban vida en la voz de Nahuel. 5 años que transformaron a la bebé abandonada en una niña de mirada brillante y sonrisa contagiosa, que conocía cada sendero del cañón como si hubiera nacido entre sus rocas. Esperanza había cumplido 5 años la semana anterior. Nahuel le había tallado una muñeca de madera de mezquite, con cabello de fibras de maguey y un vestido pintado con tintes naturales que él mismo había preparado. La niña no se separaba de ella, llevándola a todas partes como un tesoro invaluable. «Papá, ¿por qué las nubes se mueven?», preguntó una mañana mientras caminaban hacia el arroyo. «Porque el viento las empuja, pequeña». «¿Y a dónde van?». «A donde el viento las lleve. A veces a las montañas, a veces al mar, a veces a lugares que ni siquiera podemos imaginar». Esperanza frunció el ceño con esa expresión de concentración que Nahuel adoraba. «Yo no quiero que el viento me lleve, quiero quedarme aquí contigo para siempre». Nahuel se arrodilló frente a ella, tomando su rostro pequeño entre sus manos. «Y aquí te quedarás, mi niña. Nadie te llevará a ningún lado. Te lo prometo». Pero las promesas, por más sinceras que sean, a veces chocan contra la crueldad del destino. Fue un día de mercado cuando todo cambió. Nahuel había bajado al pueblo con Esperanza para comprar provisiones. La niña corría entre los puestos, señalando frutas de colores y dulces de piloncillo, su risa resonando como campanillas en el aire cálido de la mañana. «¡Papá, mira! ¡Naranjas!». Nahuel sonrió.
rebuscando en su bolsa las monedas para comprarle una, cuando una voz lo detuvo en seco. Esperanza se volvió lentamente. Frente a él, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por años de culpa, estaba una mujer que no reconoció de inmediato, pero algo en su expresión, algo en la forma en que miraba a la niña, le heló la sangre. «¿Quién es usted?», preguntó Nahuel, colocándose instintivamente entre la mujer y su hija. «Me llamo Guadalupe», respondió la mujer con voz temblorosa. «Guadalupe Mendoza. Y esa niña es mía». El mundo pareció detenerse. Los sonidos del mercado se desvanecieron, reemplazados por un zumbido sordo que llenaba los oídos de Nahuel. Miró a la mujer, luego a Esperanza, que se había refugiado detrás de sus piernas, aferrándose a su pantalón con dedos temblorosos. «Papá, ¿quién es ella?», susurró la niña con miedo. «Nadie», respondió Nahuel con voz firme. «No es nadie». Pero Guadalupe no se rindió. Dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, escúcheme. No pasa un día sin que piense en lo que hice. No pasa una noche sin que sueñe con ella. Sé que no merezco su perdón, pero necesito verla. Necesito saber que está bien. Saber que está bien». La voz de Nahuel se elevó, cargada de una furia que había contenido durante 5 años. «¿Ahora le importa si está bien? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando la dejó morir entre las piedras del cañón? ¿Dónde estaba cuando la encontré deshidratada, con fiebre, abandonada como un animal?» La gente del mercado comenzó a reunirse, atraída por los gritos. Don Rosendo se acercó con expresión preocupada. Esperanza Vega, que había estado comprando verduras en un puesto cercano, corrió hacia ellos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando alternativamente a Nahuel y a la mujer desconocida. «Esta mujer dice ser la madre de Esperanza», respondió Nahuel sin soltar a su hija. «La misma que la abandonó en el cañón hace 5 años». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Guadalupe retrocedió, abrumada por las miradas de desprecio que la rodeaban. «No fue mi decisión», sollozó. «Fue mi esposo. Él dijo que era lo mejor. Dijo que una niña sorda sería una carga, que nunca tendría una vida normal. Yo no quería, se lo juro, pero él me obligó». «Entonces debió haberlo enfrentado», replicó Nahuel con frialdad. «Debió haber protegido a su hija como cualquier madre haría, pero no lo hizo. Y ahora, 5 años después, pretende aparecer y reclamarla». «No vengo a reclamarla». Guadalupe cayó de rodillas en el polvo, las manos juntas en súplica. «Solo quiero verla. Solo quiero pedirle perdón. Sé que no tengo derecho, pero por favor». Esperanza asomó la cabeza desde detrás de las piernas de su padre. Sus ojos oscuros observaban a la mujer arrodillada con una mezcla de curiosidad y temor. Nunca había preguntado por su madre biológica. Nahuel le había contado que la había encontrado en el cañón, que los espíritus la habían protegido hasta que él llegó, pero nunca había entrado en detalles sobre quién la había abandonado. «Papá», susurró la niña tirando de su mano. «¿Por qué llora esa señora?». Nahuel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía alejarse, llevarse a Esperanza y olvidar que ese encuentro había sucedido. Podía protegerla de la verdad, mantenerla en la burbuja de amor que había construido durante 5 años. Pero también podía hacer algo más difícil, algo que su abuelo le había enseñado hacía mucho tiempo. El perdón, le había dicho el anciano una vez, no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Cargar con el odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Nahuel respiró hondo y se arrodilló frente a su hija. «Y a esa señora cometió un error muy grave hace mucho tiempo, mi niña. Un error que casi te cuesta la vida, pero ahora está arrepentida». «¿Qué error?», preguntó Esperanza con inocencia. Nahuel miró a Guadalupe, luego de vuelta a su hija.
Eso es algo que te contaré cuando seas más grande. Ahora solo necesitas saber que tú eres mi hija, mía, y nada ni nadie cambiará eso jamás. El silencio se extendió sobre el mercado como una manta pesada. La gente observaba conteniendo el aliento, esperando ver qué haría el hombre al que llamaban el Apache. Guadalupe seguía de rodillas en el polvo, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas extendidas hacia la niña que había abandonado 5 años atrás. Nahuel se incorporó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Tomó a Esperanza de la mano y la acercó hacia él, protegiéndola con su cuerpo como había hecho desde el primer día. «Levántese», dijo finalmente con voz ronca. «No es digno arrastrarse así delante de todos». Guadalupe alzó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con un destello de esperanza. Se incorporó con dificultad, limpiándose el polvo de la falda con movimientos torpes. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme». «No la estoy escuchando», aclaró Nahuel con frialdad. «Solo le estoy diciendo que se levante. Lo que tenga que decir no cambiará nada». «Lo sé», Guadalupe bajó la mirada. «Sé que no puedo borrar lo que hice. Sé que no merezco su perdón ni el de ella, pero necesitaba que supiera, necesitaba que alguien supiera la verdad». «¿La verdad?», Nahuel soltó una risa amarga. «La verdad es que abandonó a su hija porque creyó que era sorda. La verdad es que la dejó morir porque era más fácil que enfrentar a su esposo. La verdad es que esa niña casi muere por una simple infección de oído que cualquier médico habría curado en una semana». Guadalupe palideció. «¿Una infección? ¿Solo era una infección?» «Solo era una infección», repitió Nahuel con amargura. Los oídos se le habían tapado por el pus. No era sorda, nunca lo fue. La partera del pueblo se equivocó y usted y su esposo decidieron creerle sin buscar una segunda opinión. Decidieron que era más fácil deshacerse de ella que luchar por su vida». Las palabras golpearon a Guadalupe como puñetazos. Retrocedió un paso, llevándose las manos al pecho como si le faltara el aire. «Dios mío», gimió. «Dios mío, ¿qué hicimos?». Lo que hicieron fue abandonar a una niña inocente, pero lo que no pudieron hacer fue matarla. Nahuel apretó la mano de Esperanza con fuerza. Los espíritus del cañón la protegieron, me guiaron hasta ella, y desde ese día ella es mía, mía de verdad, no por sangre, sino por elección». Esperanza, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, tiró de la mano de su padre. «Papá, ¿por qué está tan triste la señora?». Nahuel se arrodilló frente a su hija, acariciando su mejilla con ternura. «Porque hizo algo malo hace mucho tiempo, mi niña. Algo que la ha perseguido todos estos años. Como cuando yo rompí tu taza favorita y no pude dormir en toda la noche». A pesar de todo, Nahuel sonrió. «Algo así, pequeña, pero mucho, mucho peor». Esperanza miró a Guadalupe con sus ojos profundos, evaluándola con una sabiduría que parecía impropia de sus 5 años. Luego soltó la mano de su padre y dio un paso hacia la mujer. «No llores», dijo con voz suave. «Mi papá dice que llorar demasiado hace que el corazón se arrugue como una pasa». Guadalupe soltó un sollozo que era mitad risa, mitad llanto. Se agachó para quedar a la altura de la niña, sin atreverse a tocarla. «Eres hermosa», susurró. «Eres la niña más hermosa que he visto en mi vida». «Lo sé», respondió Esperanza con la inocencia brutal de los niños. «Mi papá me lo dice todos los días». Nahuel observaba la escena con el corazón dividido. Una parte de él quería arrancar a su hija de allí, llevársela lejos de aquella mujer que no merecía ni siquiera mirarla. Pero otra parte, esa voz antigua que sonaba como su abuelo, le susurraba que el odio era una carga demasiado pesada para cargar toda la vida. «Esperanza», dijo finalmente, «ve con la señora Vega.
Quiero hablar a solas con esta mujer. La niña lo miró con preocupación. Vas a estar bien, papá. Voy a estar bien, mi niña. Ve. Esperanza Vega se acercó y tomó a la niña de la mano, lanzándole a Nahuel una mirada de advertencia antes de alejarse. Cuando estuvieron solos, o tan solos como se podía estar en medio de un mercado lleno de curiosos, Nahuel enfrentó a Guadalupe. ¿Dónde está su esposo?, preguntó. Murió hace 2 años. Una mula lo pateó en el pecho durante la cosecha. No sufrió mucho. Nahuel asintió lentamente. No sentía satisfacción por la muerte de aquel hombre, pero tampoco lástima. ¿Y los otros hijos? La partera mencionó que tenían 3 más. 2 murieron de fiebre el invierno pasado. El mayor se fue al norte a buscar trabajo. No he sabido de él en meses. Guadalupe se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Dios me ha castigado, Señor. Me ha quitado todo lo que amaba. Y lo único que me queda es el recuerdo de la hija que abandoné. El viento sopló entre los puestos del mercado, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban bajo el sol. Nahuel respiró hondo, sintiendo cómo la rabia que había cargado durante años comenzaba a transformarse en algo diferente. No era perdón, no todavía, pero tampoco era el odio ciego que lo había consumido momentos antes. Escúcheme bien, dijo con voz grave, porque solo lo diré una vez. Esperanza es mi hija, legalmente, espiritualmente, en todos los sentidos que importan. Usted perdió el derecho a llamarla suya el día que la dejó en el cañón. Lo sé, susurró Guadalupe. Pero, continuó Nahuel, si quiere verla de vez en cuando, si quiere saber cómo está, cómo crece, no se lo impediré. No por usted, sino por ella, porque algún día hará preguntas y merece conocer la verdad completa. Guadalupe alzó la vista, incrédula. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero si alguna vez intenta llevársela o hacerle daño de cualquier forma, la perseguiré hasta el fin del mundo. ¿Me entiende? La entiendo, respondió Guadalupe con voz temblorosa. Y le juro, por lo más sagrado, que nunca haré nada para lastimarla. Solo quiero poder mirarla de lejos, saber que está bien, saber que es feliz. Nahuel la observó largamente, buscando en sus ojos cualquier señal de engaño. Solo encontró el vacío infinito de una madre que había perdido todo por su propia cobardía. Entonces así será, dijo finalmente. Ahora váyase, ya ha causado suficiente conmoción por un día. Los años siguientes fluyeron como el río que serpentea por el fondo del cañón del Cobre, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre avanzando hacia un destino que solo el tiempo conocía. Guadalupe cumplió su promesa. Aparecía en el pueblo cada pocos meses, siempre desde lejos, siempre en silencio. Observaba a Esperanza jugar con los otros niños, la veía crecer fuerte y sana, escuchaba su risa resonar entre las casas de adobe. Nunca se acercó más de lo permitido, nunca intentó hablar con ella sin el permiso de Nahuel. Era un fantasma de su propio pasado, condenada a contemplar desde la distancia la vida que había desperdiciado. Esperanza, por su parte, fue creciendo con la certeza inquebrantable de ser amada. Nahuel le enseñó todo lo que sabía, el nombre de cada planta medicinal que crecía en la sierra, el canto de cada pájaro que surcaba los cielos, el lenguaje silencioso del viento y las estrellas. Juntos recorrían los senderos del cañón, explorando cuevas ocultas y arroyos secretos, construyendo una geografía de recuerdos que ningún mapa podría contener. ¿Y un papá?, preguntó Esperanza una tarde, cuando ya había cumplido 8 años. ¿Por qué la señora triste me mira desde lejos? Nahuel suspiró. Sabía que ese momento llegaría. Lo había temido y esperado a partes iguales. Se sentó junto a su hija en la roca grande que miraba hacia el cañón y le contó la verdad, toda la verdad.
Las palabras salieron de su boca como piedras que caen al agua, pesadas pero necesarias. Esperanza escuchó en silencio, con esa expresión seria que adoptaba cuando algo importante requería su atención. Cuando Nahuel terminó, ella permaneció callada por varios minutos, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Entonces, ella me dejó porque pensó que no podía escuchar. Preguntó finalmente: «Así es, mi niña. Pero ahora escucho perfectamente. Escucho los pájaros, el viento, tu voz cuando me cuentas historias». «Así es». Esperanza frunció el ceño, procesando la información con la lógica implacable de los niños. «Fue muy tonta al dejarme. Mira todo lo que se perdió». Nahuel soltó una carcajada que le nació desde el fondo del alma. Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo el último vestigio de rencor se disolvía en el aire de la sierra. «Tienes toda la razón, mi guerrera. Fue muy tonta». Esa noche, Esperanza le pidió a su padre que la llevara a hablar con Guadalupe. Nahuel dudó, pero algo en los ojos de su hija le dijo que era lo correcto. Caminaron juntos hasta la pequeña posada donde la mujer se hospedaba durante sus visitas. Guadalupe abrió la puerta con el rostro demacrado por años de culpa y soledad. Al ver a la niña frente a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esperanza», susurró como si pronunciara una oración. La niña la observó largamente, evaluándola con esa mirada que había heredado del cañón, antigua y profunda como las rocas milenarias. «Mi papá me contó lo que pasó», dijo con voz clara. «Sé que me dejaste en el cañón. Sé que pensaste que no podía escuchar». Guadalupe cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de aquella mirada. «Perdóname», sollozó. «Por favor, perdóname». Esperanza dio un paso adelante y, para sorpresa de todos, tomó la mano de la mujer entre las suyas. «Te perdono», dijo simplemente, «pero no porque lo merezcas. Te perdono porque mi papá dice que cargar con el enojo es como beber veneno, y yo no quiero enfermarme». Se volvió hacia Nahuel, que observaba la escena con el corazón desbordado de orgullo. «¿Podemos irnos a casa, papá? Mañana quiero subir a la meseta a ver el amanecer». «Claro que sí, mi niña. Vamos a casa». Caminaron de regreso bajo el manto de estrellas que cubría la sierra, padre e hija, unidos por un lazo más fuerte que la sangre. Detrás de ellos, Guadalupe permanecía arrodillada en el umbral de la posada, llorando lágrimas que eran mitad dolor y mitad alivio. Hoy, muchos años después, Esperanza del Cañón Aguirre conoce cada sendero de aquellas tierras sagradas. Camina descalza por las rocas donde una vez la abandonaron. Escucha el canto de los cenzontles que guardan las voces de los muertos. Y cada amanecer sube a la meseta donde su padre la encontró para agradecer a los espíritus que guiaron sus pasos. Nahuel, con el cabello ya canoso y las manos más lentas pero igual de firmes, la acompaña siempre. Juntos encienden el fuego ceremonial, juntos murmuran las palabras antiguas, juntos contemplan el horizonte infinito que se extiende ante ellos como una promesa de eternidad. «Papá», le dijo Esperanza una mañana reciente, «¿crees que los espíritus del cañón sabían que me encontrarías?». Nahuel sonrió, esa sonrisa que solo ella conocía, la que reservaba para los momentos en que el amor le desbordaba el pecho. «Butter, creo que los espíritus saben muchas cosas que nosotros no entendemos, mi niña. Creo que te pusieron en mi camino porque sabían que ambos nos necesitábamos». «Yo también lo creo», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro, mientras el sol se alzaba sobre las montañas, bañándolos con su luz dorada. Porque hay historias que no se escriben con tinta, sino con latidos del corazón.
Historias de abandono y redención, de soledad y encuentro, de muerte y renacimiento. Esta es una de ellas, la historia de una niña que fue dejada para morir y encontró la vida. La historia de un hombre que había perdido la esperanza y la recuperó envuelta en una manta sucia, entre las rocas milenarias del Cañón del Cobre. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que el amor de un padre puede nacer en un instante? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra esperanza para que sepa que tú también crees en los milagros que nacen del amor verdadero. No olvides que en las tarjetas te dejo más historias como esta, llenas de emociones profundas, personajes inolvidables y amores que desafían al destino. Suscríbete, comparte y sobre todo, sigue creyendo que a veces basta un solo acto de compasión para cambiar dos vidas para siempre. Porque el amor verdadero no conoce fronteras, no distingue sangre y siempre encuentra la manera de florecer, incluso en el lugar más inhóspito del mundo.